Parte 3. No prestes atención a los hombres detrás del telón. Si miras un billete de dólar antes del 1933, dice que es convertible en oro. Si miras un billete de dólar actual, dice que es moneda de curso legal, lo que significa que es apoyado por absolutamente nada. Es papel sin valor. Lo único que le da valor a nuestro dinero es cuanto hay en circulación. Por consiguiente, el poder para regular el suministro de dinero es también el poder de regular su valor, que también es el poder para poner economías y sociedades enteras de rodillas. Denme el control del suministro de dinero de una nación y no me importará quién haga sus leyes. Es importante entender claramente que la Reserva Federal es una corporación privada. Es tan federal como Federal Express. Hace sus propias pólizas y está virtualmente sin regulación del gobierno de los Estados Unidos. Es un banco privado que presta toda la moneda con interés al gobierno. Completamente consistente con el modelo de banco central fraudulento del que el país buscó escapar cuando declaró su independencia en la Guerra Revolucionaria Americana. Volviendo a 1913, el Acta de Reserva Federal no fue la única ley anticonstitucional que se mandó al Congreso. También mandaron el impuesto federal al ingreso. Vale la pena aclarar que la ignorancia del pueblo americano frente al impuesto federal al ingreso es un testamento de cuán entorpecida e inconsciente realmente la población americana. Para empezar, el impuesto federal al ingreso es completamente anticonstitucional, porque es un impuesto directo y no igualitario. Todos los impuestos directos deben ser igualitarios para ser legales según la Constitución. Segundo, el número requerido de estados para ratificar la enmienda para permitir el impuesto federal al ingreso nunca fue alcanzado, y esto ha sido citado incluso en la Corte de Casos Modernos. En tercer lugar, en el presente aproximadamente el 25% del ingreso promedio de un trabajador se le quita a través de este impuesto y adivina a dónde va el dinero. Va a pagar el interés de la moneda producida por el fraudulento Banco de Reserva Federal. Un sistema que no debe existir en absoluto. El dinero que haces trabajando 3 meses del año va literalmente a los bolsillos de los banqueros internacionales, a los dueños del banco privado de la Reserva Federal. Y en cuarto lugar, aun con la afirmación fraudulenta del gobierno y la legalidad del impuesto al ingreso, no hay literalmente ningún estatuto ni ley en existencia que le requiera pagar este impuesto. Punto. Realmente esperaba que por supuesto hubiera una ley que pueda señalar en el libro de leyes que requiera que presentes el retorno del impuesto. Estuve en un punto donde no pude encontrar el estatuto que claramente haga a una persona culpable, al menos no a mí o a la mayor parte de la gente que conozco, así que no tuve más remedio que renunciar. Basado en la investigación que hice a través del año 2000 y que aún estoy haciendo, no he encontrado esa ley. Le he preguntado al Congreso, a un montón de gente, le he preguntado a ayudantes del comisionado del IRS y no pueden contestar, porque si contestan, el pueblo americano va a saber que todo esto es un fraude. No he presentado un impuesto federal de ingresos desde que renuncié. No he presentado un retorno de impuestos desde el 99. El impuesto al ingreso es nada menos que la esclavización del país entero. Ahora, con el control de la economía y el robo perpetuo de riqueza, es solo un lado del cubo de Rubik que los banqueros tienen en sus manos. La próxima herramienta para ganancia y control es la guerra. Desde el origen de la Reserva Federal en 1913, un número de grandes y pequeñas guerras han comenzado. Las 3 más pronunciadas fueron la Primera Guerra Mundial, la Segunda y Vietnam. Primera Guerra Mundial, en 1914. Las guerras europeas empezaron centradas alrededor de Inglaterra y Alemania. El pueblo americano no quería saber nada con la guerra. Y el presidente Wilson públicamente declaró la neutralidad. Sin embargo, bajo la superficie, la administración americana buscaba alguna excusa para poder entrar en guerra. En una notoria observación hecha por el secretario de Estado William Jennings, los grandes intereses bancarios estaban profundamente interesados en la guerra mundial debido a las oportunidades de grandes ganancias. Es importante entender que la cosa más lucrativa que puede ocurrir a los banqueros internacionales es la guerra, porque obliga a un país a pedir aún más dinero al Banco de la Reserva Federal con interés. El asesor principal y mentor de W. Wilson era el coronel Edward House, un hombre de conexiones íntimas con los banqueros internacionales que querían entrar en la guerra. En una conversación documentada entre el coronel House, asesor de Wilson, Sir Edward Grey, el secretario exterior de Inglaterra, sobre cómo hacer que América entre en guerra, Grey preguntó: ¿qué harían los americanos si los alemanes hundieran un crucero con pasajeros americanos a bordo?
House respondió: creo que una llamarada de indignación barrería a los Estados Unidos y eso por sí mismo sería suficiente para llevarnos a la guerra. Así que el 7 de mayo de 1915, bajo esencialmente sugerencia de Sir Edward Grey, un barco llamado el Lusitania fue enviado intencionalmente a aguas controladas por Alemania, donde se sabía que había barcos militares alemanes. Y como es de esperarse, barcos o alemanes torpedearon el barco haciendo explotar municiones almacenadas, matando a 1.200 personas. Para entender mejor la naturaleza intencional de esta conspiración, la embajada alemana de hecho colocó avisos en el New York Times, diciendo a la gente que si abordaban el Lusitania lo hicieran a su propio riesgo, porque pasaría navegando de América a Alemania a través de la zona de guerra y sería propenso a ser destruido. De hecho, y como fue anticipado, el hundimiento del Lusitania causó una ola de ira frente a la población americana, y América entró en la guerra poco después. La Primera Guerra Mundial causó casi 400.000 muertes americanas. J.D. Rockefeller ganó alrededor de 200 millones de dólares. Sin mencionar que la guerra costó alrededor de 30.000 millones de dólares para los americanos, la mayor parte fue pedida al Banco de la Reserva Federal con interés, expandiendo aún más las ganancias de los banqueros internacionales. Segunda Guerra Mundial. El 7 de diciembre del 41, Japón atacó a la flota americana en Pearl Harbor, provocando nuestra entrada en la guerra. El presidente Franklin D. Roosevelt declaró que el ataque fue un día que vivirá en la infamia. Un día de infamia, seguramente, pero no por el supuesto ataque sorpresa de Pearl Harbor. Después de 60 años de información saliendo, está claro que no solo el ataque sobre Pearl Harbor era conocido semanas antes, fue deseado y provocado. Roosevelt, en cuya familia habían sido banqueros desde el siglo XVIII, cuyo tío Freddy, que estuvo en la Junta de la Reserva Federal original, estaba muy a favor de los intereses de los banqueros internacionales, y el interés era entrar en la guerra, y como hemos visto, nada es más beneficioso para los banqueros internacionales que la guerra. En una entrada en el jornal del secretario de Guerra Roosevelt, Henry Stimon, fechada el 25 de noviembre del 41, él documentó una conversación que tuvo con Roosevelt. La cuestión era cómo los manipularíamos para que hagan el primer disparo. Era deseable asegurarse de que los japoneses fueran los que hicieran esto, para que no hubiera dudas de quiénes eran los agresores. En los meses que predecieron al ataque de Pearl Harbor, Roosevelt hizo todo lo posible para enojar a los japoneses, mostrando una postura de agresión. Él detuvo todas las importaciones japonesas de petróleo americano, congeló todos los bienes japoneses en los Estados Unidos, hizo públicos préstamos a la China nacionalista y entregó ayuda militar a los ingleses, ambos enemigos de Japón en la guerra, que dicho sea de paso viola las reglas de guerra internacional. Y el 4 de diciembre, 3 días antes del ataque, la inteligencia australiana advirtió a Roosevelt sobre una fuerza de ataques japoneses moviéndose hacia Pearl Harbor. Roosevelt lo ignoró. Entonces, como fue deseado y permitido, el 7 de diciembre Japón atacó Pearl Harbor matando a 2.400 soldados. Antes de Pearl Harbor, el 83% del público americano no quería tener nada que ver con la guerra. Después de Pearl Harbor, 1 millón de hombres se ofrecieron como voluntarios para la guerra. Es importante destacar que la guerra de la Alemania nazi era ampliamente apoyada por dos organizaciones, una de las cuales era llamada IG Farben. IG Farben produjo el 84% de los explosivos y aún el Zyklon B usado en los campos de concentración para matar a millones de personas. Uno de los socios no conocidos de IG Farben fue Standard Oil Company de J.D. Rockefeller en América. De hecho, la Fuerza Aérea Alemana no podía operar sin un aditivo especial creado por Standard Oil de Rockefeller. El drástico bombardeo alemán de Londres, por ejemplo, fue posible por una venta de $20 millones de combustible al IG Farben por Standard Oil Company de Rockefeller. Este es solo un pequeño ejemplo de cómo empresas americanas solventaron ambos lados de la Segunda Guerra Mundial. Una de las otras organizaciones traidoras que vale la pena nombrar es la Union Banking Corporation de New York. No solo financió numerosos aspectos del ascenso al poder de Hitler, junto con materiales reales durante la guerra, era también un banco para lavar dinero nazi, y esto fue eventualmente descubierto por tener millones de dólares de dinero nazi en sus bóvedas. La Union Banking Corporation de Nueva York fue eventualmente congelada por violación de la ley de negociación con el enemigo. ¿Adivina quién era el director y vicepresidente del Union Bank? Prescott Bush, el abuelo de nuestro presidente actual y, por supuesto, el padre de nuestro presidente anterior. Ten esto en mente cuando consideres las disposiciones morales y políticas de la familia Bush. Vietnam.
La declaración oficial de guerra de los Estados Unidos sobre Vietnam del Norte en el 64 fue después de un supuesto incidente involucrando barcos destructores americanos siendo atacados por barcos PT de Vietnam del Norte en el Golfo de Tonkin. Esto fue conocido como el incidente del Golfo de Tonkin. Esta única situación fue el pretexto catalítico para el despliegue masivo de tropas y guerras completa. Sin embargo, hay un problema. El ataque contra los destructores americanos por los botes PT vietnamitas nunca sucedió. Fue una farsa para tener una excusa y entrar en guerra. El anterior secretario de Defensa Robert McNamara dijo años antes que el incidente del Golfo de Tonkin fue un error, mientras muchos otros oficiales han hecho público que fue una farsa propaganda, una completa mentira. Una vez en guerra fue un negocio, como siempre. En octubre del 66 el presidente Lyndon Johnson levantó las restricciones comerciales en el bloque soviético sabiendo muy bien que los rusos estaban suministrando hasta un 80% del material de guerra a los norvietnamitas. Seguidamente los intereses de Rockefeller financiaron fábricas en la Unión Soviética que los rusos usaron para fabricar equipamiento militar y enviarlo a Vietnam del Norte. Sin embargo, la financiación de ambos lados del conflicto era solo una cara de la moneda. En el 85 las reglas de compromiso de Vietnam fueron desclasificadas. Detallaba qué podían y no podían hacer las tropas militares en la guerra. Incluía cosas absurdas como los sistemas de misiles contra aviones no podían ser bombardeados hasta que se supiera que fueran completamente funcionales. No se podría perseguir a ningún enemigo una vez que cruzaran el borde de Laos o Camboya. Y lo más revelador de todo, los blancos estratégicos más críticos no podían ser atacados, a menos que el ataque fuera iniciado por oficiales de alto rango. Aparte de estas ridículas limitaciones impuestas, Vietnam del Norte fue informado sobre estas restricciones, y solo así pudo crear estrategias completamente basadas en las limitaciones sobre las fuerzas americanas. Debido a esto, la guerra duró tanto tiempo, y la razón fundamental es esta: la guerra de Vietnam no se pretendía ganar, solo mantenerla. Esta guerra por beneficios causó 58.000 muertes americanas y 3 millones de vietnamitas muertos. Entonces, ¿dónde estamos ahora? El 11 de septiembre fue el inicio de lo que es ahora un plan acelerado creado por una élite cruel. Fue un pretexto de guerra muy parecido al hundimiento de Lusitania, la provocación de Pearl Harbor y la mentira del Golfo de Tonkin. De hecho, si el 11S no fue planeado, sería una excepción en la regla. Ha sido usado para comenzar dos guerras ilegales no provocadas, una contra Irak y otra contra Afganistán. No obstante, el 11S fue el pretexto para otra guerra. La guerra contra ti. La Patriot Act, el acta de tribunales militares y otras legislaciones están diseñadas para destruir tus libertades civiles y limitar tu capacidad de luchar contra lo que viene. Actualmente en los Estados Unidos, sin previo aviso a la mayoría de americanos con el cerebro lavado, tu casa puede ser registrada sin una orden, sin estar tú en ella. También pueden arrestarte sin decirte los cargos. Detención indefinida sin acceso a un abogado y siendo legalmente torturado. Todo bajo la sospecha de que podría ser un terrorista. Si necesitas un cuadro ilustrativo de lo que está sucediendo en este país, veamos cómo la historia se repite a sí misma. En febrero del 93, Hitler dirigió un ataque de falsa bandera, incendiando el edificio de su propio parlamento alemán, el Reichstag, y culpando a terroristas comunistas. Algunas semanas después aprobó el Enabling Act, que erradicaba completamente la Constitución alemana, destruyendo las libertades de las personas. Esto permitió una serie de guerras preventivas, todas justificadas frente al pueblo alemán, como necesarias para mantener la seguridad de la nación. Existe un mal que amenaza a todos los hombres, mujeres y niños de esta gran nación. Debemos tomar medidas para garantizar nuestra seguridad nacional y proteger nuestra patria. George Bush. ¿George Bush? No. Hitler. Cuando anunció la Gestapo a la gente. Las cuestiones del comunismo y sus organizaciones de fachada no deberían ensombrecer los hechos. Nuestro enemigo es una red radical de terroristas y todos los gobiernos que lo apoyan.